Bueno, yo le estaba contando a Josefina fuera de micrófono una historia familiar que tiene que ver con este tipo de artesanía, ¿no? Por alguna razón llegó a mi casa, mis papás no eran militantes, no tengo familiar detenidos desaparecidos ni exiliados, pero por supuesto había mucha conciencia social y política en casa y llegó a casa una arpillera de estas lanigrafía, me decía Josefina que se llama, que son este arte que se hacía a partir del trabajo sobre lana, con una estética que era muy en la lógica de la Brigada Ramona Parra, preciosa, y yo cuando era chica siempre decía, esa es la imagen del hogar, eso es. Cuando mis papás se separaron, me regalaron eso y yo lo pude tener en casa. Cuando me fui a vivir afuera, me lo llevé y ahora está en un lugar muy especial de mi hogar porque para mí esa es la imagen de Chile y esa es la imagen del hogar. Y pienso, eso fue, nunca lo perdí de vista, ¿no? Eso fue hecho por mujeres que estaban encarceladas por razones políticas en la cárcel de San Antonio. Y es así como mucho arte y mucha belleza se hizo Ujú. desde ese lugar tan oscuro. Eso como para contextualizar esta conversación desde un lugar muy personal, ¿no? Josefina, ¿qué se fueron encontrando ustedes cuando se metieron a investigar ese trabajo Mm, artesanal tan poderoso y de mm, resistencia durante la dictadura? mm. Bueno, a ver, primero decir que desde septiembre hemos estado realizamos 13 entrevistas, entrevistamos a 13 mujeres a lo largo de 11 regiones. Nuestro objetivo era como tratar de abarcar todo el territorio, sobre todo las regiones extremas por su poca representatividad en el museo. Ujú. Y es importante decir, claro, que son solo mujeres. También el museo, yo no pertenezco al museo, soy una investigadora independiente, pero ha tenido como la intención de generar como una como una perspectiva de género, como tratar de ahondar más en las memorias de las mujeres. Bueno, y desde septiembre entonces que hemos estado entrevistando a mujeres de muy diversas edades también, eh, mujeres desde, no sé, 90 y tantos hasta 50 y tantos años, y las entrevistamos, usamos una metodología que se llama la biografía del objeto. O sea, Ujú. las entrevistas que les hacemos giran en torno a los objetos artesanales que ellas hicieron estando en prisión o también en algunos casos en exilio o en algunos casos también ya en libertad, pero por ejemplo son oficios que aprendieron en la cárcel. Eh, y bueno, como tú dices, es raro, ¿no es cierto? Como porque uno cuando piensa en prisión piensa en el horror también, ¿o no? Como muchas mujeres también habían pasado por la CNI, por la DINA, habían sido torturadas y llegan a estos centros de prisión a hacer artesanía como una manera de poder... eh, se repiten como dos objetivos, te diría yo, por así decirlo. Uno es como poder canalizar eh, sentimientos, poder como expresar de alguna manera como todo ese dolor que ellas estaban viviendo en ese momento. Y también la artesanía fue, que es algo muy importante, un medio de subsistencia económica. O sea, no se nos puede olvidar que para muchas familias significó como una ruptura total de todas las dinámicas familiares, incluida también el trabajo. Eh, entonces, eso también como es muy importante visibilizarlo. Ujú. De todas maneras, además también hay un ejercicio de resistencia y me imagino, y eso más bien es una pregunta. Pienso hay un documental de la documentalista brasileña Susana Lira, que nosotros tuvimos en FEMCINE hace algunos años atrás, que se llama Torre de las Doncellas y que habla de un grupo de mujeres que fueron encarceladas durante la dictadura brasileña en un específico lugar de reclusión juntas, ¿no? Y ahí había literalmente de todo, habían académicas, habían investigadoras, habían profesionales, había mujeres que venían desde un lugar más poblacional, entre ellas estaba Dilma Rousseff, ni más ni menos, y lo que ellas cuentan en el documental, que se los ultra recomiendo si lo encuentran por ahí, es que para ellas hacer vínculos entre ellas y crear arte y enseñarse unas a otras era una manera de hacer resistencia, era una manera de permanecer cuerda, sin duda, ¿no? De mantener la lucidez, pero también de recordar por qué se luchaba. Mm, Se luchaba por poder sonreír, se luchaba, y esto sabiendo que no sabían dónde estaban sus compañeros, que, no estaba, que había muchas habían perdido a gente muy querida, pero ellas estaban ahí diciendo, si nosotros podemos sonreír acá adentro, es una manera de tener una victoria.
Y me imagino que en ese proceso también, ¿no? La posibilidad de crear cosas bellas en un contexto tan horroroso es un Mm. ejercicio de profunda resistencia. Sí, sí, y mira, algo que también me ha llamado mucho la atención, nos ha llamado, yo estoy realizando este proyecto junto a María Hurtado, que es la realizadora audiovisual, y siempre después de salir de las entrevistas conversamos entre nosotras, y algo que nos llama mucho la atención es que todas eh, nos han recalcado mucho que no les gusta que les digan víctimas de la dictadura, o sea, a ellas les gusta tener como un protagonismo, un rol activo, o sea, ellas fueron luchadoras sociales y fueron oprimidas por el Estado y por eso estuvieron encarceladas. Eh, y por otro lado, también, sí, como tú dices, la artesanía, sí, se me fue el hilo de lo que estábamos hablando. Bueno, pues estaba pensando en la construcción de belleza en un contexto de dolor. Ah, Eh, sí. Sí, por ejemplo, quería citar a Dolores Cautivo, que es nuestra entrevistada de Arica. Ella nos dice, por ejemplo, que para ella fue muy importante contrarrestar la muerte. A ella, el mismo día que fue tomada detenida, fue asesinado su hermano. Ellos se encontraban pintando un mural junto a la brigada Ramona Parra, ya que la mencionaste tú, en Arica. Y y ella dice que para ella fue muy importante hacer estas arpilleras porque de alguna manera contrarrestaba la muerte con vida, con esos colores, con esa alegría. Ujú. De todas maneras, ahora aparecen varias cosas, ¿no? Por supuesto aparece la mirada política contingente que tiene que ver con la dictadura en estas obras, sin duda, ¿cierto? Y el espacio de resistencia en donde se construyeron, pero también a mí inmediatamente me sale la mirada de género, también desde el arte, ¿no? Y pensar que la artesanía ha tenido que dar una pelea importante para ser considerada como objeto de arte, Mm, porque el canon masculino, sin duda, y académico, ¿cierto? Ha dicho, no, esto es una cosa mm, menor. No, no es algo que se pueda considerar como, como un óleo pintado por un varón, ¿cierto? mm, O como una escultura. Pero cuando nos detenemos en los objetos de artesanía, nos encontramos con todos los valores que podemos al mismo tiempo, ¿cierto?, catalogar también que están en el presente de lo que consideramos una obra de arte. Entonces hablemos también, Josefina, respecto a eso, a los mm. objetos mismos, ¿qué encontraron ahí? Sí, bueno, me parece súper interesante que traigas eso a colación y gracias por traer eso a colación. Yo en mi pregrado estudié diseño y bueno, hice clases en la Universidad de Chile de Historia del Diseño. Y claro, o sea, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron historia del diseño, siempre se me enseñó que el diseño parte en el fondo en Europa, obviamente, después de la Revolución Industrial, cuando se empiezan a serializar los procesos de producción. eh, y en ese sentido, en la historia del diseño, la artesanía no está. Y también, como tú dices, en las bellas artes tampoco la artesanía está. Entonces, ¿dónde está? Como, es parte de nuestra cultura material, es la base de nuestra cultura en Latinoamérica, y siempre queda como relevada en un lugar menor. Eh, ¿Cuál era la pregunta que me había hecho? Ya No, claro, se también la me... reivindicación de los objetos y qué es lo que encontraron en los objetos. ¿Qué tienen estos Sí, objetos que los hace significativos y perdurables? eso. Eh, bueno, estos objetos también en este cortometraje que vamos a inaugurar y a lanzar el día 20 de julio, que no solamente es, aquí hago un paréntesis, de nuevo a lo mejor voy a perder el hilo, así que hago un paréntesis, el lanzamiento ya es a las 19 horas en el Museo de la Memoria y va a consistir en un conversatorio donde vamos a estar conversando con dos entrevistadas del proyecto. eh, Rosa Figueroa, que ella estuvo presa en Quillota, además Lola Herrera, quien no estuvo presa, pero es hija de una detenida política de Ori Donoso, quien estuvo detenida en Coyhaique por un año, fue la detenida de la región que más estuvo en prisión. Eh, Junto a nosotras, las realizadoras, y además van a estar comentando dos invitadas, Loreto Casanueva, que es académica de la Universidad Finisterra, y ella investiga sobre los objetos y la literatura, y además vamos a tener el placer de tener a Alia Trabuco,
que para nosotras es súper importante. Para mí ha sido como muy inspirador todo su trabajo y como toda su, bueno, su obra en torno a la posmemoria. Ujú. Eso también como para nosotras es súper importante porque ambas realizadoras tenemos 30 años, nacimos en el año 92, nacimos en democracia. Eh, y claro, y también yo, así posicionándome dentro de la investigación, yo no tengo familiares que fueron oprimidos por la dictadura, María tampoco, entonces nos acercamos desde otro lugar. Ujú. Y creo creemos que eso es súper importante del proyecto, y perdón por irme por las ramas de nuevo, pero Porque de hecho, esa eh, era mi última pregunta, Josefina. ya, ya. Que para nosotras es súper importante como generar un diálogo como intergeneracional. Em, yo, cada generación que nace se aleja más como de este periodo histórico y muchas veces se cree, o sea, y perdón por mencionarlo acá, pero Beatriz Evia, por ejemplo, está la presidenta del Consejo Constituyente, que es perteneciente al Partido Republicano, cuando ella dijo, yo nací en el año 92, no tengo nada que ver con esto, no me voy a referir al tema, o sea, te tienes que referir al tema, es una responsabilidad política, más si estás en ese cargo. Ujú. Bueno, este proyecto como que busca hacer eso, esa conexión. Y ahí, vuelvo a tu pregunta, yo creo que el objeto material tiene eso, o sea, como que nos podemos acercar desde otro lado, yo creo, a las memorias. Para nosotras fue súper como revelador ver cómo el objeto en las entrevistas cobraba una importancia tan relevante, o sea, nosotras tratábamos de, por ejemplo, decirles a las mujeres que entrevistábamos, ¿qué te acuerdas tú o qué sientes tú al tocar este objeto, al olerlo, al tocarlo, al sentirlo? Y son otras cosas, porque las que se aparecen no solamente son hechos, sino que son imágenes, son sensaciones, son emociones. Entonces, el objeto, o sea, las personas, las mujeres que vivieron este periodo cada vez se van haciendo más viejas, y algunas que ya se murieron, pero el objeto queda, po. Sí. Entonces es importante para nosotras, como nuevas generaciones, cómo lo reactivamos, por así decirlo. Claro, claro. ¿Y cómo lo contextualizamos, no? Porque no es cualquier objeto. Esta misma arpillera que yo digo, cada vez que la veo recuerdo mis privilegios. Pero Mm. recuerdo que, al igual que tú, Josefina, y al igual que María Hurtado, quien es la realizadora del cortometraje que se va a estrenar este 20 de julio en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, claro, nosotros somos parte de esa generación que, aunque yo soy harto más grande que tú, que no tiene, o sea, que tenemos el privilegio de no haber tenido familiares detenidos desaparecidos, ni exiliados, ni exonerados, etcétera, pero que también estamos cruzados por esta historia de la dictadura, ¿no? Y es Mm. importantísimo decir eso, decir, este es el Chile en el que vivo y el Chile en el que vivo está cruzado por esta historia y está cruzado por estos fantasmas, está cruzado por la negación, está cruzado por no tener todavía una historia oficial, por no habernos hecho cargo. Entonces, investigaciones como las de ustedes lo que hace es también visibilizar las distintas formatos que tomó el horror y las distintas formas de resistencia que existieron y eso nos hace súper bien Mm. conocerlo. Así que muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Felicitaciones y les dejamos entonces a todos y todas invitados a que puedan asistir el 20 de julio a las 19 horas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Se va a estrenar el cortometraje documental y también se va a abrir esta sección de artesanías carcelarias del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con estas biografías de artesanías, mujeres creando en prisión 1973-1990. Hemos conversado con una de sus responsables de la investigación, Josefina Vidal Miranda. Muchas gracias, Josefina, por este tiempo. Muchas gracias a ti, muchas gracias por recibirme. Un abrazo. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.